Muy buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Manuel Estuardo González Marroquín, soy parte de, del Ministerio Luz de las Naciones y en esta preciosa noche yo les quiero hablar de un tema la verdad que muy bonito y a la vez muy consecuente, porque a raíz de lo que vamos a estudiar el día de hoy, hubieron muchas consecuencias, hubieron muchas ataduras, muchas cadenas, las cuales vinieron a repercutir y repercutieron no solo en la vida de las personas de las cuales vamos a hablar el día de hoy, sino que también repercutieron en muchas generaciones. Y no solo repercutieron en las generaciones de ellos, sino que hasta el día de hoy venimos arrastrando esas cadenas, venimos arrastrando esos yugos y esas maldiciones, porque a raíz de todo esto nosotros alcanzamos esas maldiciones generacionales. Entonces les doy la bienvenida y vamos a empezar con el tema. El tema de hoy está titulado como el engaño de Adán y Eva. Y me gustó mucho esta imagen porque, como ustedes pueden ver, ahí podemos ver a dos personas. Podemos ver a Adán, como ustedes lo ven ahí en la imagen, y a Eva, de una manera no contentos, sino que de una manera tristes, de una manera frustrados, de una manera de la cual el Señor en ningún momento hubiera querido que sucediera ni pasara lo que pasó. Entonces quiero que me acompañen a lo que es el texto base. Yo en esta hora tomé como texto base Génesis 3, 1 al 5. Y Génesis 3, 1 al 5 dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. A la mujer, y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo del bien y el mal. Entonces, amados hermanos, yo quiero que ustedes me acompañen. Vamos a pedirle al Señor que Él sea el que hable en esta preciosa noche,
que Él sea el que revele en esta preciosa noche, que Él sea el que toque en esta preciosa noche. Amantísimo Dios y Padre que estás en gloria, te estamos dando gracias, Señor, por otro día que tú nos has dado. Gracias, Señor, por este precioso tema que el día de hoy vamos a estudiar, por este precioso tema que yo sé, Padre Santo, que va a tocar, que va a enseñar, Padre Santo, de lo que tú quieres para nosotros y de lo que tú no quieres que nosotros hagamos, de lo que tú no quieres, Padre Santo, que nosotros llevemos a cabo, porque tú dices en tu palabra que los planes para nosotros son de bien y no de calamidad. Tu palabra lo deja claro, papito lindo, de que tú eres el que eres nuestro Padre, eres el que nos da vida, con el simple hecho de que nosotros pudimos amanecer otro día con vida. Entonces ahí tú nos estás demostrando que tú eres un Dios de vida y que tú no eres un Dios de muerte, de que tú eres un Dios el cual siempre va a velar por el bien de sus hijos, como el buen pastor que cuida y da la vida por sus ovejas. Así eres tú con nosotros, Señor. Gracias, Padre, en esta preciosa noche nosotros te estamos dando la honra y la gloria, porque sabemos que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Padre, que tú eres el que nos ayuda y que nos bendice. Gracias, Señor. En esta preciosa noche nosotros te bendecimos, te adoramos y te exaltamos. Y que seas tú, Padre Santo, el que hables, no mi persona, Padre Santo. Amén y amén. Entonces, yo quiero que leamos nuestro texto base, que está en Génesis 3:1, y dice así: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Entonces vemos que, y quiero que nos enfoquemos, y el enfoque que le quiero dar en esta preciosa noche al tema, por eso se los subrayé ahí, y que le pongamos mucha atención, porque dice que la serpiente era astuta. Y ahorita vamos a ver más adelante el por qué y el significado de esa palabra astuta. Entonces dice, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, recuérdense que la palabra dice que el oír, que por el oír la palabra se activa la fe en uno. Entonces le dijo a la mujer, y fue una palabra contraria a la palabra de Dios, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Entonces la serpiente ahí mismo lo dice, era astuta. Entonces en el momento que ella se lo estaba diciendo, entonces ella ya estaba analizando lo que Eva le estaba diciendo. Y quiero que vean esto, porque dice que era astuta. Entonces le empezó a analizar lo que Eva le dijo. Y la mujer la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces dice, y le respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. O sea que
había una infinidad de árboles con diferente clase de frutos. Pongámosle, habían manzanas, habían jocotes, había una infinidad de frutos. Pero le dijo, de todos podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. En el huerto había una infinidad de árboles, pero había uno que era de la vida y había otro que era del conocimiento. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, astuta. Regresemos y veamos que la serpiente era astuta. Entonces, desde el momento que Eva le estaba diciendo, Eva se estaba abriendo con la serpiente. Eva se estaba exponiendo, porque ella le estaba diciendo algo de lo que el Señor le había dicho a ella y a su esposo, o a su marido, o a su pareja. Entonces, el Señor se lo había dicho a ellos. Y a veces eso pasa cuando el Señor nos da una palabra a nosotros. Y nosotros a veces lo que hacemos es exponerla o compartirla con alguien más. Y lo que no sabemos es que siempre va a haber una serpiente astuta. Entonces, cuando hablamos de serpiente, recuérdense que el que utilizó a la serpiente fue Satanás, que el Señor lo reprenda. Entonces, nosotros tenemos que tener ese cuidado de no abrirnos y exponer lo que el Señor nos da. Tenemos que ser celosos de lo que el Señor nos da a nosotros. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Empezó a influir y a decirle a Eva todo lo contrario al plan de Dios. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. El único que quiso ser como Dios y poner un trono más alto que él fue Satanás, fue Luzbel. Él quiso tener una gloria mayor que el Señor. Y dice la palabra que él solo lo pensó y no lo hizo. Pero él armó una rebelión que está en el Génesis, pero no vamos a hablar de eso. Entonces, a lo que yo quiero que ustedes vean es que le dijo, seréis como Dios, y el único que se quiso hacer como él. O sea que si vemos a Satanás lo que siempre va a querer es imitar a Dios, imitarlo en todo. Él siempre va a ser el imitador, porque el original, el perfecto, es Dios, Jehová de los ejércitos. Entonces le dijo, seréis como Dios, y él fue el único que quiso ser como Dios y ser más que él. Entonces vemos que ahí estaba trabajando la mentira, pero estaba trabajando la mentira a través de la astucia. Y aquí lo vemos, dice que era astuta. Entonces, cuando vemos que una persona es astuta, tiene un montón de cualidades, tiene un montón de estrategias para llegar a su objetivo. Y le dijo, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y sabiendo el mal. ¿Y qué era lo único que sabían ellos en ese entonces? El bien. Porque dice la palabra, sabiendo el bien y el mal. Entonces, lo que ellos sabían era hacer lo bueno nada más.
sabiendo el bien. Ellos sabían hacer lo que la instrucción de Dios. Ellos no tenían nada contrario al plan de Dios instalado en su mente, porque estaban instalados en ellos los pensamientos de Dios, y no había nada que los equivocara, no había nada que fuera contrario al bien. Entonces, la serpiente astuta les dijo, sabiendo del bien y el mal. Entonces, no solo les dijo del bien, sino que ya en ella creó, o sea, cuando le dijo del mal, entonces ya en ella creó duda, ya creó confusión. ¿Pero por qué? Porque la mujer estaba escuchando la voz de la serpiente. Y eso mismo pasa cuando nosotros escuchamos otra voz que no es la de Dios. Nosotros escuchamos a otra gente o a otras personas, o escuchamos la voz de la serpiente, porque el enemigo trabaja de muchas formas que siempre van a querer ir en contra del plan de Dios. Entonces le dice, sabiendo del bien y el mal. Entonces en ella ya creó una confusión, empezó a entrar en ella algo contrario al plan de Dios. Pero sigamos, hermanos. Entonces, cuando vemos acá astuta, viene del hebreo H6175 y dice en esa palabra que el participio pasado o raíz de la misma, que es la H6191, y que significa estéril. Y ahí vamos a ver el por qué, lo estéril, y por qué el Señor me hablaba y me decía del significado que le quería dar el Señor al tema de hoy. Entonces vemos que astuta viene del hebreo H6175 y dice en esa palabra que el participio pasado o raíz de la misma es la H6191, que significa estéril. Entonces, estudiando a profundidad, yo le pedí al Señor que el Señor me diera un poco más, como aquel himno que dice: yo quiero más, y quiero más, y quiero más, cada día más de ti, Señor. Entonces, estudiando a profundidad, encontré que la palabra astuta, como lo leímos, viene del hebreo H6175 y dice en esa palabra que el participio pasado raíz es la H6191, que significa estéril. Entonces, esa interacción que tuvo Eva y por lo consecuente también Adán, lo que produjo, o sea, esa interacción, esa comunicación que tuvo Eva con Adán, esa interacción que tuvo la serpiente con Eva, y por lo consecuente también arrastró al hombre y tuvo consecuencia, porque produjo algo, y lo que produjo fue esterilidad. ¿Esterilidad en qué?
Esterilidad en su entendimiento. Porque lo que ellos tenían instalado en su memoria, en su cabeza, eran los pensamientos. O sea, los pensamientos de Dios era lo que estaba en ellos. Los pensamientos de Dios eran sus pensamientos. Entonces, esterilidad en sus pensamientos, en su entendimiento, bloqueó los pensamientos de Dios, y en ella hubo codicia. Entonces vemos de que cuando viene algo, o sea, cuando nosotros oímos otra voz que no es la de Dios, en nosotros empiezan a quererse instalar otros pensamientos que no son los de Dios, o escuchamos otra voz que no es la de Dios. Entonces en nosotros ya empieza a haber duda, empieza a haber temor, empiezan a haber muchas cosas, las cuales lo que van a venir a hacer es a confundir el plan de Dios. Otra de las cosas también que vino a afectar fue dice que hubo, o sea, en ella hubo esterilidad en su sabiduría, porque ella ya no fue una persona sabia. Entonces también hubo esterilidad en su sabiduría. Otra de las cosas también en las que hubo esterilidad fue en la gloria que los cubría. Y cuando hablamos de la gloria que los cubría, hablamos de la cobertura que cubría a Adán y a Eva. La gloria de Dios fue quitada, fue esterilizada, porque recuérdense que Dios habita. Dios es perfecto, y en Dios no hay pecado, no hay inmundicia. Entonces la cobertura a ellos les fue quitada, sus vestiduras, lo que los identificaba a ellos con vestiduras santas, eso fue quitado a través de la esterilidad, a través de esa astucia que tuvo la serpiente en ellos. En la comunión, ya no hubo comunión con Dios. En ellos también hubo esterilidad en la comunión con Dios. Sintieron vergüenza. ¿Y quién provocó esa vergüenza? Después de que ellos probaron de ese fruto y la serpiente les inyectó esterilidad en varias áreas de su vida, el pecado. Sintieron vergüenza, y eso lo provocó el pecado. Recuérdense que lo que hicieron fue hacer unas hojitas de higueríos, hicieron unos como taparrabos, y lo que hicieron fue taparse y esconderse. ¿Y de qué se escondían si nunca lo habían hecho? ¿De qué tuvieron miedo? ¿De qué estaban avergonzados? Si cuando el Señor descendía, el Señor se paseaba, cuando Dios descendía, dice que la presencia del Señor descendía ahí, y Él los veía, hablaba y estaba con ellos siempre, y el Señor se paseaba, y me imagino que ellos caminaban con el Señor. Y eso pasa cuando nosotros estamos y hacemos las cosas correctas y hacemos lo que el Señor nos manda. El Señor camina con nosotros. El Señor está con nosotros. El Señor siempre nos va a proteger a nosotros. Pero entonces perdieron la comunión con Dios, sintieron vergüenza, y eso lo provocó el pecado.
Entonces, ahora vamos a hablar de cómo los hace estériles a través de su astucia. Cómo Adán y Eva llegaron a ser estériles. Una esterilidad en ellos fue lo que provocó la desobediencia en ellos. Y ellos fueron estériles por medio del pecado, porque el pecado empezó a influir en todos ellos, empezó a operar en ellos. ¿Por qué? Porque el Señor ya les había quitado esa gloria que los cubría, esa cobertura que los cubría a través de su desobediencia. Entonces, la serpiente era estéril, era astuta. Y como resultado de ese embarazo espiritual, recibieron lastimosamente algo que hasta el día de nosotros, hasta el día de hoy, está impactando a nuestras generaciones, que es la muerte. ¿Cómo los hizo estériles? Por medio del pecado. La Biblia dice que la serpiente le habló a la mujer. La serpiente tuvo interacción con la mujer. Y sabemos que la palabra declara que la fe viene por el oír. La palabra declara que la fe viene por el oír. Pongamos bien atención a lo que el Señor nos está hablando acá. Porque dice y declara la palabra, lo dice la palabra, la fe viene por el oír. Y el oír, la palabra de Dios. Cuando leemos bien, detenidamente, las escrituras, nos damos cuenta que Dios visitaba a Adán y Eva en el huerto y les hablaba y conversaba con ellos. Eso quiere decir que los ministraba. Y el error de Eva fue escuchar otra voz, que es a veces lo que nos pasa a nosotros, que lo que está pasando en estos tiempos, de que nosotros atendemos y escuchamos otra voz que no es la que el Señor quiere que escuchemos, que no es la voz audible, la voz que nos dice que lo que posiblemente, que lo que va a pasar trae sus consecuencias y son malas. Y escuchamos otras voces, no atendemos la voz de Dios. Entonces, el error de Eva, que ella fue la primera que interactuó con la serpiente, fue escuchar otra voz y no la voz de Dios. Esto pasa cuando escuchamos a otros y no a nuestro pastor. Nuestro pastor es el que está para guiarnos, para hacernos entender lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. Y a veces nosotros no atendemos la voz de nuestro pastor, sino que en vez de ir nosotros a consultar y a exponerlo, lo que a veces nos está pasando, nosotros vamos con otras personas que, para empezar, no sabemos cómo están ellas. Imagínense que estén más perdidos que los hijos de la Llorona. Entonces, qué buen consejo nos van a poder dar. Entonces, nosotros a veces hacemos a un lado a nuestro pastor. Cuando hablamos de pastor, hablamos de consejero, porque él, a través de la palabra, él nos va a dar una palabra de vida, una palabra de esperanza, una palabra en la cual el Señor nos va a hablar audiblemente, porque su refugio son las escrituras, su refugio y su palabra, que nos va a guiar a toda verdad,
va a ser la palabra del Señor. Y nosotros a veces no oímos y no consultamos a la persona adecuada, a la persona indicada. Entonces, no escuchamos a veces la voz de nuestro pastor, ni lo consultamos para empezar. La palabra declara: mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. ¿Por qué? Porque vamos a escuchar la palabra que nos va a guiar a toda verdad. Nosotros vamos a oír la voz de nuestro pastor, y nosotros vamos a ser obedientes, porque dice: mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Entonces vamos a andar en un caminar a como el Señor quiere que nosotros, en un caminar como el Señor quiere que nosotros vayamos. ¿Y cómo? A través de nuestro pastor, a través de nuestra guía, a través de esa cabeza que va a recibir esa bendición y nos va a bendecir, porque dice que la palabra, que la bendición cae sobre la cabeza, pasa por las barbas, pasa por las vestiduras y llega hasta los bordes. Entonces, cuando nosotros obedecemos a nuestro pastor, obedecemos a Dios, a la persona que Él puso por cabeza, y entonces nosotros vamos a poder andar en ese camino, como lo dice como lo dice: mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Entonces vamos a poder andar en ese camino que es Cristo. Cuando dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, entonces quiero que pongan atención a lo que les voy a decir ahorita, a lo que les voy a explicar ahorita. Dice: cuando el oído, cuando dice la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, entonces el oído, porque dice la fe viene por el oír. Entonces vemos que el oído, por aquí entra la palabra, se convierte en un vientre espiritual. El oído automáticamente es un receptor de esa palabra. Entonces, por eso dice que la fe viene por el oír. Entonces nuestro oído es un vientre, es un receptor. La palabra es figura, la palabra es figura de un esperma, podamos decir así. Entonces, oído igual a vientre, esperma igual a palabra, y el resultado o el producto de esa intimidad, entonces el producto terminado de ese vientre con ese esperma va a ser la fe. Ese va a ser el producto terminado. Eso quiere decir que Eva tuvo una comunión que trajo como resultado el pecado. Eso fue lo que trajo como resultado de esa comunión, porque fue una palabra contraria. Ella prestó su vientre espiritual para que entrara una palabra contraria a la palabra del Señor. Ella prestó su oído, prestó su vientre para que en ella se manifestara el pecado. Entonces, aquí ya vimos cómo nos hace estéril, cómo los hizo estéril, cómo los hace estériles. Entonces, ahorita vamos a ir a Romanos. Y vamos a ir a Romanos 5:12. Yo quiero que ustedes también me acompañen en la lectura.
y que vayan a sus Biblias y que abran sus sagradas escrituras y que me acompañen y leamos juntos en Romanos 5:12. Entonces, la palabra de Dios dice en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, dice Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró por el mundo, por un hombre, y por el pecado, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Veamos aquí algo muy importante. Dice, por tanto, como el pecado entró por un hombre, nos está hablando, nos regresa al Génesis, nos regresa a Adán y Eva. En el mundo, dice, por un hombre, y por el pecado, aquí nos está hablando de Adán, y por el pecado la muerte. Recuérdense que el Señor les dijo que del polvo era, el Señor maldijo la tierra, y por eso esa maldición nos alcanza a nosotros. Y le dijo, polvo eres, o sea, del polvo te formé, y entonces al polvo volverás. Y por eso acá le dice, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó por todos los hombres. Murió Adán, murió Eva, murió Caín, murió Abel. Y así fue una cadenita, fue una cadena que impactó al mundo, porque porque fue una maldición que viene que venimos arrastrando de generación en generación. Entonces, por lo tanto, que Dios bendiga a nuestro apóstol. Por cuanto todos pecaron. Entonces recuérdense que nosotros traemos una descendencia, una genética pecadora, que venimos arrastrando. Ese pecado se viene arrastrando de generación en generación. Y déjame decirte que ese pecado lo venimos arrastrando. Pero el Señor dice que en su infinito amor y misericordia, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, aquí en Romanos nos explica bien que por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, entonces sabemos que por un hombre también vino el perdón, y que Él tabernaculizó, se hizo hombre, vino no a abolir a cambiar las leyes. Él no vino a querer cambiar el sistema que el Padre ya había determinado para la humanidad, sino que Él vino a cumplirlas. Y el mejor ejemplo fue Él. Pero sigamos, hermanos. Entonces, por tanto, dice, entonces lo que Adán y Eva, esperen, solo vamos a regresar donde estábamos. Vamos a regresar a Romanos 5:12. Entonces lo que Adán y Eva pierden, lo que perdieron fue la vida que recibían por medio de Cristo, porque dice la palabra que la vida de los hombres era la luz. Recuérdense que ellos eran seres de luz, pero la luz estaba en ellos y la luz era Cristo.
Ahora sí. Juan, ahora quiero que me acompañen y que vayamos a nuestras Biblias, a Juan 1, 3 y 4. Entonces, dice la palabra de Dios, todas las cosas fueron hechas y sin Él nada. Oigan bien, dice todas las cosas fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. En Él, y cuando habla de Él es Cristo, estaba la vida. Recuérdense que cuando el Señor, Pedro le dice, Señor, pero ¿a quién iremos? Le dice, si solo tú tienes palabras de vida eterna, le dice. Entonces acá Juan nos dice que en Él estaba, Juan nos dice que en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres, dice Juan. Entonces vemos de que Cristo moraba y vivía en ellos. Fueron despojados Adán y Eva de sus vestiduras, y eso habla de cobertura. Lo que Satanás por medio de la serpiente produjo en el hombre y sus generaciones fue que se perdiera la imagen de Dios en la creación. Recuérdense que cuando el Señor dijo, hagamos al hombre, en el Génesis está y dice que cuando se hizo al hombre, se hizo a imagen conforme a nuestra, y dijo conforme a nuestra semejanza. Entonces, ya que la Biblia dice, que Dios dijo, hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, lo que nosotros perdimos fue la imagen a raíz y a través del pecado, fue la imagen y la semejanza de Dios. Entonces, fue una total y tremenda desfiguración espiritual a la hora que el pecado se hizo vida en Adán y Eva. Entonces se perdió esa imagen en la cual nosotros fuimos criados. Esa imagen de Dios se desfiguró totalmente en nosotros. Esa semejanza de un Dios vivo, nosotros la perdimos a través del pecado. Ahora vamos a leer Génesis 5. Vamos a leer Génesis 5:3. Ahí acompáñenme ustedes en la lectura. Vamos a leer esta tremenda y preciosa palabra que está en Génesis 5:3. Amén. Y la palabra de Dios dice: y vivió Adán 130 años y engendró a un hijo a su imagen, a su semejanza, conforme a su imagen.
y llamó su nombre Set. Entonces, Adán no tuvo la capacidad de hacer hijos conforme a la semejanza de Dios, a su imagen. O sea, antes antes de que ellos pecaran, dice que Eva era la madre de los vivientes. Entonces dice la palabra que después del pecado, Adán ya no tuvo la capacidad de hacer hijos conforme a la imagen y semejanza de Dios, porque de ahí en adelante él era un hombre pecador. Entonces lo que la serpiente produjo en Adán y Eva fue que se perdiera la semejanza de Dios, la identidad de hijos de Dios, que nos volviéramos errantes en esta tierra. Recuérdense que Caín, después de que mató a Abel, él fue un hombre errante en la tierra. Y errante, ¿por qué? Porque ellos perdieron todo lo que el Señor les había dado. Entonces ellos se volvieron, entonces ya no tenían nada ellos. Y por eso el Señor los maldijo. El pecado de Adán y Eva fue consecuente. ¿Por qué? Y ahorita vamos a ver el por qué. Porque de ahí dependió la pérdida de la imagen y semejanza de Dios. También la caída de la gloria de Dios. O sea que al momento de que ellos pecaron, sus vestiduras, su cobertura les fue quitado a ellos. Ellos perdieron esa cobertura. Dios les quitó esa cobertura que los cubría a ellos. Recuérdense que en el Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo va a morar bajo la sombra. Y cuando hablamos de sombra, cuando está el sol así, pero bien fuerte, póngale tipo 12 del mediodía, entonces nosotros no nos quedamos abajo, debajo del sol, como lo dicen muchos, sino que nosotros buscamos un refugio, buscamos una sombra, buscamos una cobertura. Y entonces empezamos a sentir ya fresquecito, nos empezamos a sentir cómodos. Entonces eso fue lo que perdió Adán y Eva. Perdieron la cobertura. Sus vestiduras cayeron cuando pecaron. También ellos eran corruptibles. Ellos tenían un cuerpo incorruptible. Y ese cuerpo incorruptible lo pierden. Y entonces ese cuerpo corruptible, porque en Dios no puede haber corrupción, ese cuerpo corruptible pasa a ser un cuerpo corruptible. ¿Por qué? Porque en Dios no puede habitar el pecado. En un cuerpo incorruptible no habita la maldad, no habita el odio, no habita algo contrario al plan de Dios. Entonces,
el cuerpo incorruptible que el Señor les había dado, aparte de que cayeron las vestiduras, de que fueron quitadas las vestiduras, perdieron la imagen, perdieron la imagen y la semejanza de Dios. También su cuerpo pasó de ser un cuerpo incorruptible a un cuerpo corruptible. Perdón, hermanos. Entonces hoy, la verdad que el Señor también me hablaba en este tema de cómo tus acciones, cómo las acciones, cómo el accionar de Adán y Eva a través del pecado impactaron sus generaciones. Y es lo que yo les decía, de que desde el momento que el Señor, de que ellos pecaron, dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria del Señor. Entonces aquí vemos de que cuando dice por cuanto todos pecaron, entonces recuérdense que anteriormente hablamos de que por un hombre entró el pecado. Entonces Dios hubo una maldición y hubo una secuencia ahí por esa misma desobediencia, por ese mismo pecado. Entonces ahora vamos a ver cómo esa desobediencia impactó a sus generaciones. Y esta misma noche, querido y amado hermano, yo te quiero, bueno, no soy yo, sino que el Señor te está hablando, el Señor te está diciendo y te dice, y hoy quiero que escuches bien eso, que tus acciones impactan tus generaciones. Y aquí vamos a ver el porqué. Aquí el Señor nos va a hablar. Entonces, las consecuencias fuera del huerto, aquí yo les puntualicé varias. Y entonces, una de ellas, queridos amados hermanos, es Adán y Eva impactaron sus generaciones. ¿Cuáles generaciones? Empezamos por Caín y Abel. Ya vamos a ver por qué. Entonces, dice, vamos a ver el por qué impactaron sus generaciones. Empieza la operación satánica. Entonces el pecado empezó a operar en Adán y Eva. Porque ya no había una cobertura. Ya no había una buena dirección. Entonces empieza la operación satánica en la humanidad. Lamentable y lamentablemente así es y así fue. ¿Por qué empezó la operación satánica en la humanidad? Y vemos acá, y yo les puntualicé, y bueno, el Señor es lo que el Señor me decía que compartiera con ustedes. La operación satánica empezó con la enemistad de dos hermanos. Y la verdad que cuando yo veo esto y veo que en dos hermanos empezó la operación satánica, vemos que fue Caín y Abel. Entonces cuando nosotros, el Señor me decía que cuando nosotros hacemos o ponemos oídos a todo lo contrario o a lo que no es de Dios, entonces va a haber enemistad. Y no va a haber enemistad solo afuera,
en la calle o con las personas que nos relacionamos, o a veces entre nuestros propios hermanos carnales, sino que también a veces eso mismo puede venir a afectar nuestra relación como hermanos acá dentro de la iglesia. Y dice primera de Pedro 1:18, y quiero que me acompañen con sus Biblias. A mí me encanta, me fascina que haya esa interacción, de que también ustedes no solo escuchen lo que yo les estoy diciendo, sino que también ustedes lean su Biblia, de que ustedes tengan esa palabra, la palabra con la que ustedes les sirve de guía, y que nosotros estemos acá, yo con la enseñanza, ustedes con sus Biblias, y de que sea algo recíproco, porque no solo yo doy, sino que ustedes reciben, pero también me gusta que se interactúe de esa manera. Y quiero que me acompañen en primera de Pedro 1:18, y la palabra de Dios dice así, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro y la plata. Entonces vemos acá que ellos heredaron a sus generaciones. Adán y Eva impactaron sus generaciones. Los padres impactan a sus generaciones. La mala manera de vivir y la vana manera de vivir a veces de nosotros como padres, eso impacta a nuestras generaciones, impacta a nuestros hijos, impacta a nuestros nietos, y por consecuente 4 generaciones más impactamos, con lo bueno o con lo malo que nosotros hagamos. Entonces heredaron a sus generaciones a través de su genética, su maldad y pecado. Eso fue lo que Adán y Eva sembró, porque recuérdense que cuando nosotros hacemos algo bueno o algo malo espiritualmente, nosotros es una siembra la que nosotros hacemos. Entonces de nosotros va a depender que sembremos, que hagamos una buena siembra o que hagamos una mala siembra. Así como Eva tuvo codicia, oiga bien, así como Eva tuvo codicia, su hijo Caín tuvo envidia. Entonces, era lo que yo les decía, cuando nosotros sembramos mal, nosotros cosechamos mal en nuestros hijos. Porque dice que Eva, cuando la serpiente le habló y todo, ella tuvo codicia y vio el fruto. Entonces no solo lo vio, sino que lo codició. ¿A raíz de qué? De que ella se había prestado y había puesto su oído a palabra contraria a la que no era de Dios. Entonces dice que ella sembró codicia y por consecuente Caín tuvo envidia. Y cuando vemos que Caín tuvo envidia ¿de quién? De Abel. Imagínense que no solo Abel, o sea, no solo que Caín dio de lo que le sobraba, y Abel dio de lo mejor que él tenía. Y todavía sí, él tuvo envidia de su hermano. Él tuvo envidia de que él estaba dando lo mejor. Y así pasa a veces, de que cuando hay personas que ven de que su hermano está dando lo mejor, tienen envidia de ellos.
Pero eso no, por eso no hay prosperidad fuera ni dentro de la casa del Señor. Entonces, Primera de Pedro dice 1:18, Caín heredó el pecado de sus padres y le produjo la muerte a su propio hermano. Entonces eso fue lo que sembró a Adancito y Evita. Eso fue. Y eso podemos ver que son frutos del pecado. No son frutos del Espíritu. Esos son frutos del pecado. Todo lo contrario al plan de Dios, eso va a ser fruto de un pecado. Entonces, lo que le produjo, dice, Caín heredó el pecado de sus padres. Tuvo envidia. Y cuando en algún dado momento él tuvo la oportunidad, lo mató. No solo me imagino que él, para empezar, entonces empezó a operar el pecado en él, y no solo hubo envidia, sino que hubo odio, hubo rencor, hubieron un sinfín de cosas a las cuales lo encaminaron para que él llegara a ese acto de poder matar a un hermano. Ya ve, y el Señor me hablaba y me decía que a veces eso pasa hasta también en la casa del Señor, porque cuando vemos que alguien está siendo prosperado porque da lo mejor, porque se esfuerza, porque está dando todo de sí en la casa de Dios, ahí siempre va a haber un Caín que no va que va a querer contraponerse a su hermano. Entonces, como dice nuestro pastor, aguas va con los Caínes. Entonces, Caín heredó el pecado de sus padres y le produjo la muerte a su propio hermano, a tal grado que perdieron la imagen de Dios. Fue una pérdida grande, una desfiguración espiritual, adoptando la imagen de un hombre pecador, como lo fue Adán y como lo fue Eva. Entonces vemos acá que pecado va a ser igual a muerte. Porque dice la palabra que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Y dice también su palabra que la paga del pecado, ahí está con signos iguales, la muerte. Entonces, ¿y qué produce el pecado? Falta de comunión. Recuérdense que cuando nosotros, dice la palabra del Señor, separados de mí nada podéis hacer. Y cuando dice la palabra separados de mí, entonces también acá nos está diciendo que cuando nosotros nos separamos de Cristo, nosotros perdemos la comunión con Él. Entonces nos dice el Señor en su palabra que nada, absolutamente nada podemos hacer. Por eso es que nos sale todo contrario a lo que nosotros queremos. Entonces, amados hermanos, en 1 Corintios 15:45 y 51 nos dice el Señor, y quiero que para concluir y para terminar esta preciosa enseñanza que el Señor me ponía en mi corazón, yo
yo quiero que ustedes me acompañen en 1 Corintios 15, 45 y 51. Con sus Biblias, por favor, amados hermanos, o con sus Biblias electrónicas, acompáñenme, que el Señor está hablando en esta preciosa noche. Y el Señor quiere darte un mensaje aparte de lo que Él ya nos habló. El Señor me decía que concluyera con este versículo. Y dice en 1 Corintios 15, 45 y 51. Así también está escrito: fue hecho el primer Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. He aquí, les digo, un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En Jesús, postrer Adán, tenemos redención, y esa es la esperanza que no avergüenza, porque el Señor no avergüenza, hermanos. Esta leve tribulación, que es la vida, nos espera para regresar a nuestra morada eterna, con un cuerpo incorruptible, tal como fuimos hechos a imagen de Dios, a imagen y semejanza de Dios, por medio de Cristo. Entonces, amado hermano, hay un dicho que como me gusta de mi pastor, mi padre espiritual, que es: no para siempre se trilla el trigo. Nosotros tenemos que saber de que un día nosotros vamos a regresar a esa morada, como lo dice su palabra acá. Vamos a regresar a esa morada eterna. Vamos a regresar, dice la palabra, a nuestros cuerpos incorruptibles, porque en nosotros ya no va a habitar el pecado. Y vamos a poder regresar al Padre, porque aquí dice: y como fuimos hechos a imagen de Dios por medio de Cristo. Pero Cristo dice en su palabra: yo soy el camino, yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida. Entonces, cuando vemos que Él nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida, Él también nos dice en su palabra que nadie va al Padre si no es por Él. Entonces, acá nos habla su palabra también de que nuestro postrer Adán, que es Cristo, nos trae redención, nos trae esperanza, y por lo consecuente, eso no nos avergüenza. Dice la palabra que yo no me tengo que avergonzar del Evangelio, porque el Evangelio es vida, el Evangelio es esperanza, el Evangelio es poder de Dios. Entonces, dice la palabra también que porque de tal manera amó Dios al mundo. No dice amó a Carol, amó a
a Juan, amó a Pedro, no. Su palabra es bien clara, hermanos. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó, que dio a un hijo, ofrendó a un hijo, para que todo aquel, dice su palabra, que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y acá en Corintios nosotros sabemos que nuestro postrer Adán ya vino a la tierra, que en ese postrer Adán nosotros pusimos nuestra confianza, que ese postrer Adán un día vino, tabernaculizó, se hizo carne, cargó con los pecados, con ese pecado que un día entró por un hombre, por un hombre también consumado es, dijo. Entonces sabemos que por ese hombre que murió en esa cruz, nosotros ahora tenemos derecho a regresar a nuestra morada eterna, a regresar a ese mismo cuerpo que cuando el Señor venga en el arrebatamiento, dice que este cuerpo corruptible, este cuerpo va a ser un cuerpo incorruptible. Así es, queridos hermanos, que el Señor les bendiga y que el Señor, espero que haya tocado los corazones, espero que haya tocado las vidas y que sigamos confiados en esa promesa, que sigamos confiados de que un día vamos a regresar a esa morada, de que un día vamos a regresar a donde nosotros fuimos tomados un día, a nuestro objetivo, que es regresar al Padre, al cual todos nos debemos y al cual nos escogió desde el vientre de nuestra madre con un propósito. Porque si tú estás acá, estás con un propósito. A pesar de todo lo que, de los pesares y de lo que pasó, el Señor nos amó. Por eso, cuando nos crió, Él dijo, hagámoslos a nuestra imagen. Esa imagen que un día se perdió, nosotros podemos regresar a nuestra imagen a través de Cristo. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te redarguya y que el Señor en estos tiempos que se están dando, que el Señor siga llenando tu vida. Acércate a Él, búscale a Él, confía en Él, guarda tu vida en Él. Recuérdate que solo en Cristo está la esperanza, solo en Él hay palabras de vida. Que el Señor te bendiga y que esta preciosa noche el Señor llegue a tu vida, te hable, te visite y te dé sueños de revelación. Vamos a concluir con una oración. Padre, en esta preciosa noche te estamos dando primeramente la honra y la gloria a ti, Padre amado. Te estamos agradeciendo por este precioso tema en el cual tú has hablado a tus hijos, en el cual tú le has hablado a tu pueblo. Te agradecemos, te bendecimos y te adoramos, porque sabemos que solo tú tienes palabras de vida eterna. Sabemos que lo que pasó y lo que tú hiciste para poder enmendar ese error, mi Dios. Gracias, papito lindo. Te pedimos que tú nos sigas hablando a través de tu palabra. Usa a los hermanos, Padre Santo, que van a estar transmitiendo las enseñanzas. Bendice a los hermanos
que nos están viendo también por los medios de comunicación, a los hermanos, Padre Santo, que atendieron tu voz, Padre Santo, esa voz donde tú hablas, donde tú, Señor, tocas corazones, donde tú redarguyes, Padre Santo, con esa voz audible de ese pastor, porque dice que nosotros somos tus ovejas y somos ovejas de tu prado. Gracias, papito lindo, por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, por lo que tú vas a hacer, papito lindo, porque sabemos que estamos hechos para cosas grandes, porque somos hijos de un Dios grande. Sabemos que somos hijos de un Dios que todo lo puede, que todo lo sabe y que es el león de la tribu de Judá. Bendecimos a tu pueblo allá, bendecimos a Israel, bendecimos, Padre Santo, a cada uno de los que son parte de nuestra congregación. Bendecimos a nuestro Padre espiritual, a nuestro Padre y profeta Pastor Pedro Legrand. Lo bendecimos y te pedimos que tú pongas tu mano de sanidad y que esa recuperación sea una pronta recuperación. Te pedimos que lo bendigas, que lo visites y que le hables, Padre Santo, a su vida, de que lo guardes de cualquier cosa mala, de que bendigas, Padre Santo, su vida, su simiente, su familia, Padre Santo, y que nos bendigas a nosotros, sus hijos espirituales, Padre Santo. Te pedimos, Padre Santo, que